Un día en la vida de Iván Denisovich. No soy ruso, eso sí lo... esto es el título de una novela escrita por Alexander Solzhenitsyn, o algo así se llama el autor, en el 1962. La novela se trata de un hombre llamado, obviamente, Iván, y su experiencia como prisionero en un campo prisionero ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Junto con él en la cárcel o en esta prisión había otro hombre que se llamaba Alioska. Si usted está buscando un nombre para su hijo, Alioska sería bueno. Alioska era un bautista, era un cristiano en esta prisión junto con Iván. Él clandestinamente pudo traer una Biblia en la novela, dice, a la prisión. Y siempre leía su Biblia y siempre oraba. En una conversación entre Alioska y Iván, esto es lo que le dice Alioska a Iván. Iván Denisovich, no debes orar para conseguir más paquetes o un poco más de sopa. No para eso. Las cosas que el hombre le pone alto precio son viles en los ojos de nuestro Señor. Debemos orar sobre las cosas del Espíritu. Tremenda lección con respecto a la oración. Creo que el pastor D.L. Moody lo explica muy bien cuando él dijo, oración no significa que debo reducir a Dios a mis pensamientos y mis propósitos y doblegar su gobierno a mis nociones tontas y muchas veces pecaminosas. Oración significa que seré elevado en sentimiento, unión y diseño con Él, que entraré en su consejo y llevaré a cabo su propósito plenamente. ¿Qué concepto incorrecto tienen muchos de la oración? Tienen la actitud incorrecta, tienen la postura incorrecta y tienen las razones incorrectas. Digo las razones incorrectas porque simplemente muchos en la oración buscan lo suyo. Es lo que nos advierte Santiago en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, cuando dice él, pedís y no recibís porque pedís mal. Y lo que está diciendo él, pedís mal porque pides con malas motivaciones, con malas intenciones. Estás buscando tu propia agenda egoísta en la oración para gastar en vuestros deleites. Cuando dice deleites es nuestras pasiones y deseos. El problema, hermanos, está en que no oramos porque deseamos buscar a Dios. Es igual como hablamos la semana pasada, no leemos la Biblia para conocer a Dios. Tenemos el concepto incorrecto de Dios y como les dije la semana pasada, el pastor W. Tozer habló de esto y dice, el cristianismo en cualquier momento dado es fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Estuve pensando, ¿cuál debe ser nuestra postura y cuál debe ser nuestra actitud en la oración? Y yo creo que el libro de Salmos, capítulo 63, versículos 1 al 8, reflejan el corazón de la oración. Vamos a ir allí. Creo que nos da la actitud correcta, creo que nos da la postura correcta y creo que también nos da la razón correcta. Salmo 63, 1 al 8, lo voy a leer, quizás pare en algunas partes, pero meditemos en la palabra. Dios, Dios mío, eres tú. Comienza allí. ¿Quién es tu Dios? De madrugada te buscaré, desde el principio te buscaré. Tú eres lo primero que yo busco. ¿Qué es lo primero que tú buscas? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Mi carne te anhela. ¿No es la carne lo que usualmente desea separarse de Dios? En tierra seca y árida donde no hay aguas.
para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. No solamente en la madrugada está hablando el salmista, sino también en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Esta es la razón. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. ¿Dónde está apegada tu alma? Esa es la razón. Esa es la postura. Esa es la actitud. Pero él dice, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha, ¿qué? Sostenido. Es triste, hermanos, que la oración es simplemente otro recurso para conseguir tus deseos y tus pasiones. Esto es triste. Se ha perdido el verdadero propósito de la oración y combinado con el concepto incorrecto de Dios, es una mezcla mortal. Oramos para buscar lo nuestro. Tenemos el incorrecto concepto de Dios, y esas dos cosas hacen una mezcla mortal. ¿Y sabe lo que hace eso? Crea cristianos y crea iglesias que no tienen un profundo compromiso a la oración. Personas que no oran personalmente y personas que no oran constantemente. Estoy leyendo un libro por el pastor Leonard Ravenhill. Y en este libro él dijo esto, dijo, no creo que un hombre es mayor que su vida de oración. Y añade, no creo que una iglesia es mayor que su vida de oración. Hermanos, como les dije la semana pasada, estamos a un cruce. Dos caminos se han presentado delante de nosotros como iglesia y como individuos. Uno que lleva a avivamiento y el otro que lleva a un funeral. Al funeral de una iglesia o al funeral de una persona. ¿Cuál camino vamos a tomar, hermanos? Líderes, pastores, ¿cuál camino vamos a tomar? Hoy lo que vamos a estar hablando es de nuestro el segundo pilar de nuestro modelo que les presenté la semana pasada. Y ese segundo pilar es un profundo compromiso a la oración. En periodismo o investigaciones científicas o investigaciones de policía, está lo que se conoce como las 6 Ws. Se dice 6 Ws porque viene de la traducción en inglés. En realidad son 5 Ws y una H en inglés. Son 6 preguntas básicas para poder reunir información y para poder presentar información. En inglés, obviamente sabemos que son las preguntas what, who, when, where, why, and how. En español es qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Yo quiero en el día de hoy que podamos entrar en este punto, en este punto que vamos a estar viendo, un profundo compromiso a la oración, usando este método, usando este mismo método. Le voy a dar de antemano un aviso. Tengo mucha información. Usted tiene una libreta, saque su libreta, saque un bolígrafo y tome notas. Si necesita abrir su teléfono y poner sus notas, póngalo allí. Pero tengo mucha información, por favor, haga uso de ellos. Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué? ¿Qué es oración? Creo que debemos comenzar allí. Yo tengo, que llamo mi biblioteca personal, de libros que me gusta leer o he leído, libros que todavía me faltan de leer.
Y muchos de los libros que tengo son de personas que ya han muerto y tengo mis razones por eso. Pero tengo un librito y este libro lo encontré en una caja que iban a botar libros. Y es un libro clásico de devoción que se titula Las riquezas espirituales de John Bunyan. Bunyan es el autor de una novela clásica que todos quizás o muchos de ustedes conocen, que es El progreso del peregrino. ¿Alguien ha visto la película, ha leído el libro? Es él el que escribió. En una sección de este libro de devoción se contesta la pregunta, ¿qué es oración? Y esto es lo que dijo él. Ponga mucha atención, me encanta la forma que lo pone. ¿Qué es oración? Un derramamiento sincero, consciente y afectuoso del alma a Dios por medio de Cristo en la fuerza y asistencia del Espíritu Santo, ponga mucha atención, por las cosas que Dios ha prometido. Me encanta esta definición, o me encanta la forma en que se contesta esta pregunta. Pero quiero hablar en partes claves. Cuando veo la palabra derramamiento, lo que visualizo es completo, total. Cuando pienso en sincero, pienso sin falsedad. Cuando veo, y él dice, con sincero, consciente es que reconoce, y afectuoso es que es reverente. Por medio de Cristo, reconociendo de que Él es nuestro mediador. Si no fuese por Él, no tuviésemos acceso al Padre. A través de la fuerza y asistencia del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu no podemos orar por las cosas que Dios ha prometido. ¿Dónde está lo que Dios ha prometido? ¿Dónde se encuentra lo que Dios ha prometido? ¿Usted sabe? En la Biblia. Nos regresa de nuevo a lo que hablamos la semana pasada. La importancia de ese primer pilar. Una hambre y un deseo profundo de leer la palabra y un deseo genuino de obedecerla. Hermanos, obviamente no hay un profundo compromiso a la oración cuando no hay un derramamiento sincero, consciente y afectuoso. No hay un profundo compromiso a la oración cuando Cristo no es el mediador. Y el problema hoy en día es que la religión es el mediador. Pero la religión no es mediador. Cristo es el mediador. No hay un profundo compromiso a la oración cuando no vivimos bajo la fuerza y la asistencia o la guía del Espíritu Santo. Y definitivamente no hay un profundo compromiso a la oración cuando no conocemos lo que Él ha prometido. Cuando no conocemos su voluntad. Y cuando no conocemos la verdad. ¿Son estas las características de tu vida? Estas son las características de uno que no tiene un profundo compromiso a la oración. ¿Ese es tú? Son preguntas que debemos hacernos en esta mañana, hermanos. Próxima es ¿quién? ¿Quién debe orar? Aquellos que reconocen que necesitan un poder fuera de ellos mismos. Y no un poder fuera de ellos mismos para adquirir lo que ellos quieren, sino que reconocen que necesitan un poder fuera de ellos mismos para adquirir algo específico, y eso es la salvación. ¿No es la salvación lo más importante? Y entonces, ¿por qué oramos por todo menos eso? ¿No es la salvación lo más importante que ha adquirido o puede adquirir el hombre? Pero nos ponemos a pensar, nuestras oraciones son invertidas en cosas de esta tierra. Son invertidas en tesoros en esta tierra.
Pero ¿cuánto tiempo de nuestra oración es invertida en adquirir lo más importante? Hermanos, el autosuficiente y el autojustificado verdaderamente no ora. Porque tiene que reconocer que hay un poder mayor que él mismo. Hay una fuerza mayor que él misma para poder adquirir salvación. ¿Quién debe orar? No solo el que reconoce que necesita un poder fuera de sí mismo para ser salvo, sino uno que tiene un deseo genuino de comunicar adoración, de uno que tiene un deseo genuino de comunicar arrepentimiento, y uno que tiene un deseo genuino de vivir una vida de obediencia. Segunda de Crónicas 7:14, una porción bíblica muy conocida. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren, en otras palabras, si anhelaren poder buscar mi rostro, que es una necesidad para ellos, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mismo Señor Jesús, hablándole a los discípulos específicamente acerca de la salvación en Marcos 10:27, una porción bíblica que muchos han sacado fuera de contexto. Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres, cuando depende del hombre, es imposible, mas para Dios no, pues porque todas las cosas son posibles para Dios. Y no está hablando de sacarse el número a la lotería. Y no está hablando él aquí del trabajo, no está hablando aquí de la casa o de los planes. Está hablando Jesús específicamente acerca de la salvación. ¿Quién debe orar? El que reconoce de que hay una fuerza, necesita una fuerza mayor para adquirir salvación. Y porque reconoce eso, tiene un deseo genuino de adoración. Tiene un deseo genuino de arrepentimiento. Tiene un deseo genuino de vivir una vida en obediencia y una vida que agrade a Dios. Y Hebreos 4:15-16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué mal concepto tenemos de la oración. Si alguien que de los grandes del evangelio en estos últimos 200, 300 años habló mucho acerca de la oración, es Ian Bounds. Y esto escribió él en uno de sus libros. Hay poder en la oración. Pero para muchos cristianos, mírese en el espejo, pero para muchos cristianos la oración no es nada especial, sino algo que se debe hacer. Ir a la iglesia, diezmar, leer la Biblia y orar. Pero la oración debe ser mucho más que algo en tu lista de quehaceres. Nuestra oración debe simplemente comunicar nuestra adoración a Él. Porque es solamente a través de su fuerza que hemos podido adquirir salvación. Mi oración simplemente debe comunicar arrepentimiento. Porque todos hemos quedado cortos. Mi oración debe constantemente comunicar un deseo a Él para vivir una vida en obediencia. Y esto es lo que simplemente debe motivar nuestra oración. Esto es lo que debe motivar nuestra oración constantemente. Señor, Padre, yo estoy agradecido. Y por eso yo en mi oración te adoro. Por eso en mi oración me arrepiento. Y por eso en mi oración te pido que me enseñes y me ayudes a vivir una vida en obediencia. Pero qué mal concepto tenemos de la oración. Próxima pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se debe orar? 1 Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Colosenses 4:2 Pablo le escribe a ellos, dice perseverad en la oración.
velando en ella con acción de gracias. ¿Cuándo se debe orar? Siempre, constante y persistente. Cuán escasos estamos, hermanos. R. Torrey dijo, toda nuestra vida debe ser una vida de oración. Debemos caminar en constante comunión con Dios. Debe haber una mirada constante de nuestra alma hacia Dios. Debemos caminar tan habitualmente en su presencia que hasta cuando nos despertemos en la noche, lo más natural será hablar con Dios en acción de gracias o petición. Si tu vida espiritual es saludable, si tu vida está llena del Espíritu Santo, orar sin cesar será natural para ti. Pero para muchos la oración es simplemente otra cosa en la lista de quehaceres del ser un cristiano. Próxima es ¿dónde? ¿Dónde se debe orar? Leonard Ravenhill dijo, el secreto de orar es orar en secreto. Y yo sé, hermanos, la Biblia nos enseña y nos habla de la importancia de la oración corporal, la oración como iglesia. Pero yo creo que la oración congregacional o la oración corporal comienza con la oración en secreto. Mira lo que dice Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mi oración, hermanos, es que el lugar secreto sea nuestro lugar favorito. Sea el lugar que más anhelamos estar. Que nuestras oraciones no sean motivadas por emociones y por personas. Porque estamos en un círculo de oración, estoy aguantando la mano de la otra persona y siento que se menea. Es like, oh, ok, esta es una oración poderosa. O porque me apretó la mano más duro. Que esto no sea lo que motiva nuestra oración. Que lo que motive nuestra oración es simplemente esto: tiempo con Él. Es imposible, hermanos, vivir una vida cristiana sin tiempo definido en oración a solas con el Señor. Si somos débiles en oración, somos débiles en todo. ¿Usted entiende eso? Eso me lleva al próximo. Why? ¿Por qué orar? Oswald Chambers lo pone de esa manera. El punto de la oración no es obtener respuestas de Dios, sino tener perfecta y completa unión con Él. Hermanos, cuando oramos con la actitud y la postura correcta, nuestra voluntad se entrega completamente a la voluntad del Padre. Que nuestra actitud sea como el pueblo cuando viene donde Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 42, 3, y ellos le piden a Jeremías que ore al Padre, y ellos le dicen, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. ¿Estas nuestras oraciones hoy en día? No. Nuestras oraciones es, Señor, dame el próximo novio. Señor, ábreme las puertas para este nuevo trabajo. Señor, dame un poquito más de dinero en mi cuenta de banco.
Señor, dame ese nuevo carro, necesito otro carro. Señor, necesito esto. Señor, la carrera, este trabajo, el negocio. Esas son nuestras oraciones, nuestra salud. Esas son nuestras oraciones. Pero mire, el pueblo le dice a Jeremías, órale tú a Dios y pídele que Él nos enseñe su camino. ¿Y qué es lo que debemos hacer? El mismo David, en su oración, en el libro de Salmos, capítulo 40, versículos 7 al 8. Ponga mucha atención. Entonces dije, aquí vengo. El rey no va a nadie. La gente viene al rey. Y esto es un rey diciéndole al rey de reyes, Señor, señores, aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La actitud y la postura del rey es simplemente, Señor, Padre, Dios, yo deseo hacer tu voluntad. Esa es mi oración y tu ley está en medio de mi corazón. No hay nada más importante en la vida del cristiano que conocer y hacer la voluntad de Dios. No hay nada más importante que vivir vidas alineadas con la voluntad de Dios. Por eso la oración es necesaria. Esa es la última pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo debemos orar? Es interesante que los evangelios no nos habla de los discípulos decirle al Señor, Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a profetizar. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo debemos orar? Como nuestro maestro nos enseñó. No como la tradición te enseñó. No como la iglesia donde tú asistías cuando eras pequeño te enseñó. Debemos aprender a orar como el Señor Jesús nos enseñó. Porque orar como Jesús oró es orar la forma que el Padre desea que se ore. So, vamos a hablar un poquito acerca de esta oración. El modelo de oración para nosotros. Porque queremos contestar la pregunta, ¿cómo debemos orar? So, vayamos al libro de Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13. Dice, vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En la oración se debe reconocer quién es Dios. Nuestro concepto de Dios debe ser de que Él es santo. Él no es una máquina para sacar dinero del banco. Él es Dios y Él es santo. Y no hay nadie como Él. Él es soberano. Él es merecedor de toda honra. Él es merecedor de toda reverencia. Por los siglos de los siglos. Él es Dios sobre todo. Él es trascendente. Y no solamente Él es Dios, sino que sobre todo Él es Dios sobre mi vida. Y es lo que el Señor Jesús dice. ¿Cómo van a orar? ¿Quieren aprender a orar? Bueno, primero comiencen entendiendo quiénes son ustedes y quién es Él. Él es santo. Él es soberano. Él es trascendente. Y Él es Dios. Específicamente sobre aquel que ora a Él. A Él levantamos nuestras oraciones. Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, Él dice, no se trata de tu reino.
En la oración declaramos, venga tu reino. Nuestra postura y nuestra actitud debe ser una de, Señor, cámbiame, doblega mi voluntad a la voluntad tuya. Es lo que está diciendo. Así como en el cielo no hay obstáculos para tu voluntad, que también no haya obstáculos aquí en la tierra, en mi corazón y en mi vida para hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. La oración correcta siempre trae toda dependencia al Padre. Provee mi necesidad, Señor. No de acuerdo a mis deseos y mis pasiones y mis metas, sino de acuerdo a tu voluntad, Señor. Podemos declarar como el salmista, tú eres mi pastor y nada me faltará. Es una actitud y una postura entendiendo de que Él es más que suficiente para nuestras vidas. Y no hay nada fuera de Él que necesitamos. Él es más que suficiente. Después dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo debemos orar? Reconociendo nuestro estado. ¿Quién soy yo? Un hombre que necesita ser perdonado. ¿Quién soy yo? Un hombre que necesita una fuerza más allá de mi fuerza para poder adquirir salvación. ¿Cómo debo orar? Reconociendo mi estado. Y en nuestra oración debemos constantemente clamar, perdóname, Señor. Con un corazón contrito y un corazón humillado, un corazón contrito que duele por su pecado y un corazón humillado que reconoce que él mismo no puede salvarse. ¿Cómo debemos orar? Después del 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mi actitud debe ser, mi deseo, Señor, es agradarte. Mi oración es, mi deseo es de poder vivir una vida que te agrade, una vida de obediencia. Y quita, Señor, todo aquello en mi vida que me separe de ti. Hasta las cosas que me gustan. En los momentos más vulnerables, Señor, líbrame. En los momentos que estoy por voltear mis espaldas, por hacer aquello que no te agrada, líbrame. Porque mi anhelo y mi deseo, sobre todo, es de poder agradarte a ti con mi vida entera. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es. Es una frase muy importante porque este es el concepto correcto cuando viene a Dios. Tú eres rey por siempre. Porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el poder. Porque tuyo es la gloria. No por una temporada, sino por los siglos de los siglos. Y después el Señor Jesús termina esta oración de modelo diciendo unas palabras que todos conocemos. La palabra amén. La palabra amén significa así sea. Otra palabra que se puede usar es ciertamente o es verdad. Yo quiero que pongan mucha atención. Porque es triste que hasta esta declaración que hacemos al cerrar nuestras oraciones es una declaración de compromiso, la tomamos como si nada. Hermano, Señor te bendiga, amén. Oramos, amén. Yo creo, hermanos, amén es una declaración. Una declaración que decimos, Señor, someto mi oración a tu examinación.
Señor, ¿apruebas? Cuando declaramos amén, yo creo que lo que estamos diciendo es, Señor, de lo que acabo de hablar y lo que acabo de comunicarte, ¿apruebas? Señor solamente va a aprobar aquello que está en línea con su voluntad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que guíe nuestras oraciones. Y para tener oraciones que son guiadas por el Espíritu Santo, tenemos que vivir vidas sometidas al Espíritu, llenas por el Espíritu. Hermanos, pero estamos tan equivocados. Porque todas nuestras oraciones se tratan de nosotros. Todas nuestras oraciones se tratan de nuestras necesidades, de nuestras dudas, de nuestros problemas, de lo que deseamos y los planes. Nuestras oraciones no se tratan de Él. Si eres cristiano, hay algo que siempre vas a entender. Todo se ha tratado de Él. Todo se trata de Él. Y todo siempre se tratará de Él. Y por eso declaramos con gozo genuino: tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Estas no son nuestras oraciones. Y por eso no hay un profundo compromiso a la oración. Por eso nuestro compromiso es de temporadas y necesidades y momentos. Andrew Murray, quizá usted se está preguntando, ¿por qué el pastor usa tantos dichos por otros? Porque reconozco que hay otros que saben más que yo. Y también creo que es correcto, uno que expone la palabra o enseña, de dar crédito a la persona que lo dijo. Aunque obviamente hay muchos que cambian dos palabras y lo usan como si fuese su sabiduría. Pero obviamente a través de la historia Dios nos ha dado grandes hombres y mujeres. Y obviamente debemos usar esos recursos que el Señor nos ha dado. Andrew Murray escribió: cada momento, antes de interceder, queda en silencio y adora a Dios en su gloria. Este es el consejo que Él nos da a nosotros. Piensa en lo que Él puede hacer y cómo Él se deleita en escuchar las oraciones de su pueblo redimido. Considera tu lugar y privilegio en Cristo y espera grandes cosas. Como les dije, hermanos, estamos en un cruce. Un camino que lleva a avivamiento y un camino que lleva a un funeral. ¿Cuál vas a tomar tú? Y hablo a nuestra iglesia: ¿cuál tomaremos nosotros como iglesia? Hablo a nuestros pastores: ¿cuál camino vamos a tomar? ¿Uno hacia el avivamiento o uno hacia un funeral de una iglesia muerta que no tiene un profundo compromiso a la oración? ¿Cuál tomaremos? Mi oración es esta, hermanos: que seamos esa iglesia. Que seamos esa iglesia con un profundo compromiso a la oración. Personalmente y constantemente. Se lo voy a dejar con estas palabras. Palabras de Oswald Chambers. Él dijo: oración no es un ejercicio, es la vida. Espero que podamos reflejar en esta palabra y que hagamos cambios. Que asimilemos esta palabra y hagamos cambios en nuestra vida. Y que seamos hijos e hijas de Dios con un profundo compromiso a la oración.